Bien, hoy tenemos concierto para acompañar la clase. Bueno, chicos, vamos a ir arrancando. Vamos a hacer repaso. ¿Sí? Hoy la clase es de repaso y práctica. Entonces no hay mucha teoría. ¿Sí? Entonces, paradigma de Sitfield, estructura de 3 actos. ¿Sí? ¿Cómo empieza la estructura de 3 actos? Al principio, la presentación del personaje. ¿Cómo se llama la primera parte de la estructura? Ah, no, eso no me acuerdo. ¿La introducción puede ser? Primer acto. Ah, bien. Planteamiento. Se puede decir primer acto. Aceptada esa respuesta como válida. Bien, ahora sí. ¿Qué elementos narrativos componen al primer acto? La presentación del personaje. La introducción a los protagonistas o presentación del personaje. Muy bien. ¿Qué elemento narrativo viene inmediatamente a continuación de la introducción de los protagonistas? El incidente incitador. Muy bien, el incidente incitador, ¿sí? Que es la causa de la historia, es la razón por la que ocurre todo lo que va a ocurrir a continuación. E inmediatamente después, ¿qué viene? El primer punto de acá. Bien, ¿y en qué consiste el primer punto de trama? En el detonante ¿El detonante de qué? del problema. Bien, es el planteamiento de la cuestión que vamos a intentar resolver a lo largo de toda mi historia. ¿Sí? Efectivamente es el detonante de todo lo que pasa a continuación. ¿Sí? Y una vez que ocurre el primer punto de trama, ¿qué empieza? El actor. Bien, el segundo acto, que se llama ¿cómo? Confrontación. Muy bien, la confrontación, segundo acto. ¿Sí? ¿Y el segundo acto qué contiene? Las dos pinzas, la pinza 1, pinza 2. Bien. Reverso barrera que retrocede o cambia el flujo de los acontecimientos. Y entre las dos pinzas, ¿qué ocurre? El punto medio. Bien, ¿y el punto medio en qué consiste? Ah, cuando se encuentra el final del problema y el principio de la resolución de él. Bien, cuando la pregunta, la cuestión que estamos planteando se encuentra o empieza a conectarse con su solución. ¿Sí? Y después del punto medio, ¿qué viene? La pinza 2. Bien, la segunda pinza, chicos. Si en el momento que yo encuentro la solución, el camino a la solución de mi problema, me encuentro inmediatamente con la solución, la historia se hace corta, se hace lenta. O sea, no se hace lenta, todo lo contrario, se hace rápido. Pasa volando, no es interesante. ¿Sí? Y ahora que logramos superar la segunda pinza, ¿a dónde llegamos? El segundo punto de acá. Bien, ¿y el segundo punto de trama en qué consiste? La solución del problema. Bien, ¿sí? Nos encontramos con nuestra solución y ya lo único que falta es ejecutarla. Y una vez que empezamos a ejecutar la solución de nuestra cuestión, ¿a dónde llegamos? El clímax, el acto 3. Muy bien, al acto 3, la resolución, que está compuesto ¿por qué? Por el clímax. La solución se ejecuta y se resuelve la cuestión. ¿Se entiende? Sí. Bien. Repaso de la bolilla 2, arcos narrativos. Personaje. Chicos, ¿qué tiene todo personaje? ¿Qué Vida. 2 elementos componen a todo personaje? Vida. Deseo que no necesidad. Ah, Bien, un deseo. ¿Qué es el deseo, chicos? lo que quería lograr o conseguir. ¿Y qué es la necesidad? Lo que en realidad tienes que conseguir. La necesidad es una carencia o defecto intrínseca del personaje que el propio personaje muchas veces desconoce, y el deseo es una aspiración personal y voluntaria del personaje. ¿Sí? Ahora, de la relación entre la resolución tanto de la necesidad como del deseo del personaje, ¿qué pueden surgir? Los puntos finales. Bien, los distintos finales del arco del personaje. ¿Sí?
Si el personaje a lo largo, al final de su arco, logra satisfacer tanto su deseo como su necesidad, ¿qué tipo de final tenemos? Bien. Si logramos satisfacer el deseo pero no la necesidad, ¿qué tenemos? Bien. Si logramos satisfacer la necesidad pero no el deseo, Semidulce. y si ni uno ni el otro, bien. Igual lo están leyendo, así que es trampa. Pero bueno, se los perdono. Bien. Chicos, ¿qué tipos de arco puede atravesar un personaje? Positivo. ¿El positivo en qué consiste? Empieza. ¿Cómo te explico? Por eso no me gusta. Cuando crece como personaje. Bien, cuando el personaje logra reconciliarse con sus defectos o sus fantasmas, resuelve sus carencias personales y crece como persona. ¿Sí? ¿Cuál es el extremo opuesto del arco positivo? Muy bien, ¿y en qué consiste el arco negativo? Entra, sale igual. Me da tanta vergüenza cuando me trabajo. Que empieza siendo bueno y termina empeorando. Bien, básicamente, el personaje empieza virtuoso y voluntariamente va sacrificando su virtud, puede ser en pos de un fin mayor o no, y termina empeorando como persona. ¿Sí? Y ahora, si el arco no es ni positivo ni negativo, ¿qué arco tenemos? Llano. Muy bien, un arco llano. ¿En qué consiste un arco llano? A ver si me Bien. sale. Su entorno cambia, pero él no. Bien, el personaje en sí mismo no cambia. Para que una historia sea interesante con un personaje de arco llano en el centro, normalmente buscamos cambiar el entorno del personaje y no el personaje mismo. Chicos, ¿los protagonistas son los únicos personajes que pueden atravesar un arco? No. Todos los personajes de la historia, siempre y cuando tengan alguna relevancia, ¿sí?, pueden, o es más, deben atravesar un arco. ¿Sí? El arco sí o sí debe durar toda la extensión de mi narrativa. No. No, muy bien. El arco de un personaje puede terminar antes, ¿sí?, o incluso puede quedar a medio camino, ¿sí?, porque mi narrativa puede prometer que mi personaje va a culminar su arco más adelante, o puedo hacer un arco que ocupa solo, o sea, el arco de personaje puede ocupar solo una porción de mi narrativa para poder sacar la atención de mi audiencia para poder sacar ese personaje del foco de la atención de mi audiencia y poner otro personaje en ese mismo lugar a vivir otro arco. ¿Sí? ¿Deben necesariamente haber un arco de personaje al mismo simultáneamente? Digamos, yo no puedo tener más de un arco al mismo tiempo. Sí, se puede. Sí se puede, muy bien. Esto está muy bueno cuando tenemos arcos más breves y arcos más largos, irlos superponiendo, ¿sí?, para que la atención de mi audiencia esté un poquito más dilatada a lo largo de toda mi historia. Muy bien. Y ahora sí, vamos a empezar a aplicar estos temas, chicos. Ese fue el resumen de las últimas dos clases. Ahora empezamos la práctica, que va a ser el 100% de la clase de hoy. De lo que queda de la clase, pues ya pasó una parte.